Y bueno, por otro lado, pues también pasarles mencionarles el currículum de TT. Y antes, Tete, pues comentarle que, bueno, ya sabe, ahora sí que eso sí lo sabe usted, que ahí la tiene de vecina, a la doctora Hanan, muy amigas ustedes, además de compañeras, y pues ella siempre muy Excelente jefa. agradecida, sí, siempre muy agradecida con usted, igual que el doctor Gabriel Molotla, nuestro director de desarrollo institucional, y bueno, pues en lo personal también agradecido, y bueno, pues siempre la amistad y siempre la preferencia hacia su persona. He aprendido muchísimo de usted durante este camino, desde que estábamos en el SECA. Hemos vivido muchas cosas juntos y la verdad me da mucho gusto que esté aquí. Muchas Eh, gracias. Tete, bueno, pues Esther Pacheco León, digo, le decimos Tete de cariño, ahí me veo medio acoplado, pero bueno, No, muy bien, me gusta. la amistad, ¿verdad? Sí. Sí, Esther Pacheco León es licenciada en psicología, también es enfermera, licenciada en psicología, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene una maestría en apreciación y creación literaria, tiene especialidad en orientación familiar escolar, tiene especialidad en salud pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa con mención honorífica, tiene diplomado en psicoterapia gestalt en el Instituto Americano de Psicología y el Instituto Esalem, California, e Instituto de Terapia Gestalt, región Occidente. Tiene diplomado en Alzheimer y otras demencias por el Instituto Nacional de Geriatría. Estuvo trabajando en el Centro de Educación para la Salud Escolar en Culiacán, Sinaloa, en la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el Centro de Educación para Salud Escolar en la Secretaría de Salud de Sinaloa, y luego ya se vino para acá y estuvo en el Consejo Estatal contra las Adicciones a partir del 2002 y bueno, en el Instituto de Salud Mental hasta la fecha, pues compañera y hoy, pues asesora de la dirección del instituto y pues la tenemos nuevamente con nosotros. Ya después de jubilarse, ¿verdad, Tete? sí, Excelente, sí, felicidades. nada más tuve 9 meses de descanso. Muy bien. Pues muchas gracias, Tete. La palabra es suya, pues Muchas adelante. gracias. Gracias. Tú vas a proyectar la Sí, presentación, si quiere ¿verdad? que yo la presente, está bien. Aquí la voy Sí, a... por favor, porque mi internet a veces me juega malas pasadas. Ok. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre un autor muy conocido que ha revolucionado la literatura y que hizo una renuncia a la literatura del siglo XX, del realismo, y empezó a escribir desde el absurdo, desde la fantasía. Sus dos novelas más conocidas son La Metamorfosis, que generalmente nos piden leerla en secundaria y en preparatoria. Cuando yo la leí en secundaria fue una impresión bastante fuerte, ¿no? Porque, bueno, en la adolescencia estamos teniendo cambios físicos, apenas empezamos con la abstracción del pensamiento, entonces para mí fue impresionante ver la transformación del personaje en un insecto, ¿no? Y después de escuchar una clase de biología donde el maestro decía que los insectos eran muy inteligentes, pero eran crueles. Imagínense. Posteriormente lo volví a leer en la escuela de psicología y bueno, ya desde otro enfoque, ya viendo a Kafka y al personaje de una manera diferente. Y ahora en la maestría de apreciación literaria, el autor que más me gustó de todos los que analizamos fue Kafka. Eh, eh, es maravillosa su creación y cómo él trabaja todo lo que ha interiorizado, todo lo que ha vivido y su experiencia, él la ha plasmado en su obra, ¿no? Desde la influencia sociopolítica, la influencia de sus padres, etcétera. Vamos a la primera, Adrián. ¿Por qué Kafka, el intelectual marginal? Bueno, el contexto histórico nos marca, cada uno de nosotros
la generación de nuestros padres vivió un contexto histórico. Al de nosotros, nuestros hijos están viviendo otro contexto histórico y eso va transformando también nuestra personalidad, nuestra forma de ver al mundo. Pero también nuestra familia nos va influyendo en esta forma de apreciar la vida y apreciar el mundo. Kafka es un escritor checo, nace en Praga el 3 de julio de 1883. Sus padres son Julie Lowy. Algunos autores dicen que la madre de Kafka fue la contenedora de todo lo que Kafka vivió con su padre. Algunos otros autores marcan que fue una madre ausente y que Kafka siempre sintió este abandono por parte de la madre, ¿no? Y que, bueno, esta madre, como tenía que atender un negocio que el padre había puesto en la ciudad de Praga, ellos eran judíos, pues abandona a Kafka y quien educa duramente a este autor es su padre, ¿no? Y es un padre duro, cruel, descalificador, y eso hace también que Kafka se sienta no solo marginado en la ciudad donde nació, porque en Praga la clase media, que estaba compuesta mayormente por la minoría que hablaba alemán, mantiene al margen a la población checa. Entonces, Kafka pues se sentía marginado además porque era judío. Y esta situación hace que él también aprenda, bueno, su padre lo educa en una escuela para judíos donde el idioma que se habla es el alemán, porque él pensaba que así iba a tener más, ¿cómo se dice?, altura en la sociedad y sus hijos no iban a tener dificultades para ser aceptados en el aspecto laboral en Praga, ¿no? Kafka fue un estudiante, un buen estudiante, aunque hacía sus trampas. Por ahí un autor habla en un libro que se llama Este es Kafka, sobre algunos detalles que desconocemos de Kafka, pero que lo hacen más humano, ¿no? Y nos habla de una experiencia que tiene Kafka, creo que en la universidad, y hace trampa en un examen, ¿no? Y bueno, Hermann Kafka, su padre, era un hombre duro, que estaba trabajando por un patrimonio y por un lugar en la sociedad de Praga, y es duro con Kafka. Kafka es el hijo primogénito, sus dos siguientes hermanos fallecen y luego nacen dos de sus hermanas con las que él más convive, ¿no? Más una que con otra, porque una de las hermanas es muy parecida al padre y la otra es muy parecida a su madre, ¿no? Él hace un doctorado en Derecho en 1906 y él escribe, se le conoce como literatura minoritaria, porque es gente que renuncia a su lengua madre y escribe en un idioma que no es el suyo. Entonces, Kafka escribe en alemán. Toda su obra está escrita en alemán, a excepción de partes de su diario y algunas cartas que escribe en checo. Su obra más famosa es La Metamorfosis, El Proceso, El Castillo y América, que son escritas entre 1911 y 1920. Y bueno, él muere el 3 de junio de 1924 debido a la tuberculosis. Algunos autores dicen que 40 años, otros dicen que 41 años, pero bueno. Y es considerado uno de los autores más importantes del siglo XX, de la literatura y de la literatura universal en general. La siguiente, sus amigos son Oscar Polak, Edward Felix Pribram, Hugo Bergman y Max Brod. Su mejor amigo, Max Brod, lo conoce en un encuentro literario y él es editor y él es su primer biógrafo. Gracias a Max Brod, todos conocemos la obra de Kafka.
Kafka, antes de morir, le entregó su obra y le pidió que la destruyera, a excepción del diario que le entregó a Milena, y uno de sus grandes amores. Pero Max Brod huye cuando la Segunda Guerra Mundial, huye a América y publica la obra de Kafka, Post-Mortem, y bueno, gracias a Max Brod conocemos esta bella obra, ¿no? La que sigue, por favor. El siglo XX, bueno, pues está marcado, tenemos por dos guerras, las dos grandes guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y también está marcado por el renacimiento de la literatura alemana, y uno de los grandes autores es Franz Kafka. Hay una pregunta, como la habla materna de Kafka es checa, y creo que por ahí yidis, por su ascendencia judía, pero él escribe en alemán, entonces la pregunta ¿es un escritor checo o un escritor alemán, no? En el proceso es quizás la obra más famosa. Él allí hace como una especie de predicción de lo que continúa en el siglo XX, ¿no? Sobre todo en aspectos jurídicos y leyes, ¿no? Y cómo podemos ser sometidos a un proceso y no saber la causa ni saber por qué se nos está juzgando, ¿no? No se nos da información sobre esto. No sé si alguno de ustedes ha leído la novela y quiera comentar un poquito de esto para hacer una pausa. La siguiente, Adrián. El nombre de Franz Kafka es debido a que bueno, el padre le hace un honor al emperador José I y también a la abuela materna de Franz, que se llamaba Francisca. Y bueno, Franz Kafka tiene ¿cómo se dice? Una visión del mundo absurda, temerosa, le tiene temor a la sociedad en la que él ha crecido, le tiene miedo al ambiente familiar debido al trato que el padre ejerce sobre él, ¿no? Y bueno, él después de la Segunda Guerra Mundial surge esta literatura con fuerza y inspira el movimiento de los existencialistas y también inspira al teatro del absurdo que surge a raíz de los años 50, ¿no? Vamos a ver más adelante algunos videos sobre la obra de este autor. La que sigue, por favor. En cuanto al proceso, Kafka menciona que los tribunales tienen códigos, pero códigos que no se pueden ver, códigos que forman parte de un sistema en el que uno puede ser condenado no solo sin culpa, sino también sin saberlo, ¿no? Y en la metamorfosis, bueno, Kafka proyecta una visión de un mundo moderno que oprime y elimina al hombre mientras éste lucha contra ello, ¿no? Aquí Franz Kafka habla también acerca de esa ansiedad y esa violencia psicológica y física y sobre la culpa, ¿no? Él es Gregorio es un hombre cuyo desprecio por su padre lo hace convertirse en un insecto, sentirse tan pequeño que se convierte en un insecto, ¿no? Este análisis lo hace un psicoanalista, déjenme ver el nombre, ahí tengo más notas que Eduardo de la Fuente Rocha, y hace un análisis exhaustivo, ojalá lo pudieran leer,
se llama Acercamiento Psicológico de Franz Kafka a través de su vida y de su obra. Es una investigación amplia sobre la vida de Kafka y la obra, ¿no? Y bueno, el existencialismo en el que él influye, pues es una corriente filosófica y literaria que está orientada al análisis de la existencia humana, ¿no? Y bueno, él hace hincapié en el principio de la libertad y de la responsabilidad que nos corresponde a los individuos, ¿no? Y bueno, la que sigue, por favor. Él rompe, decíamos, con la literatura del siglo XX, que es una literatura que habla del realismo. Cuando se viene la Primera y Segunda Guerra Mundial se habla precisamente de esa guerra, de los sentimientos que se siente, de la persecución que tienen algunos autores, porque no concilian sus ideas con el proceso histórico que se está viviendo, ¿no? Y que tienen que abandonar sus países. Muchos de ellos se vienen a América, Kafka no, Kafka él permanece en Praga, si bien viaja a algunos otros países, él permanece en Praga, cerca de su familia, y bueno, él tiene un proceso de enfermedad con tuberculosis que lo hace estarse internando en sanatorios constantemente, ¿no? Y bueno, él es un escritor, se dice que realiza de principios del siglo XX con temas universales como la verdad y la justicia, aunque también escribe pues desde la fantasía y el absurdo, ¿no? Imagínense ustedes estar una mañana y no saber cómo vas a despertar, ¿no? Como pasa con Gregorio en la Metamorfosis, con Gregorio Samsa, que despierta una mañana y nota que no tiene movilidad, está en la cama y no sabe qué es lo que está pasando con él, cuál es la transformación que está sintiendo, ¿no? Y bueno, el hilo conductor de su vida y de su obra, la cual refleja como el hombre que se confronta a sí mismo. Kafka constantemente se confronta a sí mismo, y a lo largo de su obra lo podemos ver, y a lo largo del diario que va escribiendo, de su vida, de sus experiencias, de su vida amorosa y de sus viajes y de su internamiento ante el aislamiento que ha tenido que sufrir para poder atender su enfermedad, pero que también este aislamiento le ha servido para crear su obra, ¿no? Y bueno, él habla de luchar contra los propios demonios. La que sigue, por favor. Las influencias que recibe Kafka, bueno, pues son de su padre, Hermann Kafka, que es una relación cruel y tormentosa, descalificadora, espera mucho del hijo primogénito, su único hijo varón vivo. Hay una distancia en edad entre Kafka y sus dos hermanas. La influencia de una madre ausente y con culpa por esta ausencia, ¿no? De no cuidar a sus hijos por atender un negocio, ¿no? Y bueno, esa fuerte sensación de alienación pseudo-racial que él padece debido a pertenecer a la comunidad judía, ¿no? Sus influencias literarias, pues son la Roma clásica, Goethe, Nietzsche, Darwin. La que sigue, por favor. Y bueno, otra de sus grandes influencias es su ciudad. Kafka amaba Praga, y de Francisco en el 2019 cita la descripción de este autor sobre la ciudad checa y dice: la ciudad se asemeja al sol. En su núcleo todo es luz concentrada con intensidad. Luz que enceguece, extravía, impide que se encuentren las calles, las casas. Una vez que se ha entrado en su centro, no es posible salir de allí. En otro anillo más grande que el anterior, se experimenta todavía cierta estrechez, pero la luz ya no irradia sin interrupción.
Hay oscuras callejuelas, pasadizos escondidos, incluso pequeños lugares que permanecen crepusculares y frescos. Se halla luego un anillo mucho más grande, en donde grandes superficies urbanas de aspecto frío y gris. Más allá, la ciudad linda, con el campo abierto, descolorido, otoñal, desnudo, apenas surcado alguna vez por una especie de relámpago. Esta descripción hace él de Praga. Él ama Praga, se mueve en un perímetro de 8 kilómetros en esta ciudad. Y bueno, es muy influido por los sucesos de la ciudad, por la convivencia que tiene él con sus amigos dentro de la ciudad, con su familia, con la escuela, que tiene también una opinión muy especial acerca de ella. La que sigue, por favor. Bueno, ¿en quién influye Kafka? Kafka influye en el teatro del absurdo y los existencialistas, como ya lo dijimos, entre ellos Sartre, que es el precursor de este movimiento existencialista, Camus y Fernando Arrabal, que es un editor, es un escritor de guiones de teatro, que trabaja con la obra de Kafka durante mucho tiempo, ¿no? La que continúa, perdón, sí. Y bueno, también influye en el realismo mágico hispanoamericano. Yo cuando leí esto me sorprendió. Y bueno, influye en Borges, en Cortázar y en García Márquez. Y si leemos la obra de García Márquez, nos hemos dado cuenta que sí, de cierta forma, sí hay una influencia de Kafka en estos autores, ¿no? La que continúa, por favor, la siguiente. Y bueno, también hay influencias de Kafka en la música, con Mario Tagani, con Nabokov, en algunas ilustraciones, ahorita vamos a ver una, en Nakamura, en la estética cyberpunk, también, no sé si han visto la obra de Nakamura, donde representa a Gregorio Samsa, ¿no? Bueno, no precisamente que lo represente, pero es influido por este personaje. La siguiente. Este es un video sobre la obra y la influencia que tiene Kafka en la ópera y en el teatro. Y bueno, está esta pregunta, la metamorfosis, ¿qué serás al despertar? No tiene sonido, él es Gregorio Samsa, este personaje que estamos observando. Vamos a ir viendo cómo en el escenario se van iluminando los personajes, la madre, las hermanas, el padre, que terminan abandonando a Gregorio, ¿no? Y el actor trata de expresar su frustración, el temor y el horror de lo que le está pasando, ¿no? Podemos ver a la madre al fondo del video, la que sigue, a la hermana que trata de proteger a Gregorio hasta que lo abandona. El padre cuando le arroja la manzana y lo hiere. La metamorfosis llevada al teatro es una experiencia bonita, agradable. Y bueno, la fantasía que se maneja en el teatro es
nos hace reflexionar sobre lo que pasa en la vida de Gregorio Samsa, ¿no? Esta es la imagen de Metamorfosis de Kazuhiko Nakamura, influido, pues bueno, por Franz Kafka, ¿no? Es una imagen hermosa, me gusta, cyberpunk. Y esta es otra representación del Royal Opera House sobre el personaje. Es un personaje, es un actor que representa a Gregorio, que me gusta mucho cómo lo representa en movimientos de su cuerpo, el sufrimiento que expresa. Aquí vemos a la familia. Aquí podemos ver a Gregorio. Recordemos que Gregorio era el pilar económico de la familia y bueno, la familia pierde este soporte. Y termina abandonando a Gregorio, ¿no? Y lo abandonan. No se ve la escena donde la madre al verlo se desmaya y él, las últimas palabras que como insecto, como escarabajo, menciona es la palabra madre, ¿no? Él también influye en la escultura. Creo que esta escultura está en Praga y en algunos países europeos podemos encontrar esculturas que hacen referencia a la obra de Kafka, ¿no? La que continúa. Y también en la arquitectura podemos encontrar la influencia en este arquitecto catalán, Ricardo Bofill, que construyó un complejo edificio denominado el Castillo de Kafka, ¿no? Y podemos ver, la imagen está pequeña, la debí haber puesto más grande, cómo está como con cubos formado el edificio, ¿no? Y bueno, hay influencias no tan directas como en la arquitectura, pero también en los personajes de Marvel podemos ver influencia de la obra de Kafka a través de los mutantes, a través de personajes como el Hombre Araña. Hay un nuevo personaje que a mí me causa terror, no he visto los cortos, pero no he podido ver la película, creo que se llama Venom, que tiene unos dientes afilados y una lengua larguísima, con eso tengo yo para desmayarme. Y bueno, recuerdan los que tienen mi edad o se acercan a mi edad, se han de acordar de la película La Mosca, con este actor Goldblum, no me acuerdo del nombre, creo que es Jeff Goldblum, que trabaja como matemático en Jurassic Park.
Jeff Goldblum, ahí está el autor y no lo veo. Y bueno, este edificio que construye Bofill, denominado el Castillo de Kafka, ¿no? Y que parece una serie de cubos sobrepuestos unos con otros y como si fuéramos a armar un cubo, ¿no? ¿Cómo se llama el cubo? ¿Alguien me puede decir cómo se llama el cubo ese de El colores? Rubik. Rubik. Inclusive, Tete, este edificio tiene como el mismo estilo de cómo estaba formada la cápsula esta de la mosca, ¿no? De la película. Tiene así Sí, como el estilo de los cuadritos, todo está. sí, sí. Perdón. No, no, muy bien, gracias. Para mí sería genial que comentaran en la literatura, en el análisis de los personajes o de la obra de algún autor, lo que nos enriquece es el comentario. Hayamos leído o no hayamos leído la obra, qué impresión nos da. Eso es lo rico de la literatura, ¿no? Y ver cómo la literatura tiene también su influencia en el cine, en las artes, en la pintura, en la escultura, en el teatro, en la ópera. Y bueno, en el cine pues ya vemos la influencia de Kafka en la Metamorfosis. Hay una película del director Orson Welles que está inspirada y que es de hecho el proceso de Kafka, ¿no? Y no conseguí escenas, las imágenes eran muy pesadas, entonces pues de por sí las dos que incluí apenas podía enviar la presentación a Adrián, estuve 2 horas batallando hasta que lo logramos. Y bueno, esta otra película de 1991, y bueno, la película de Orson Welles es en blanco y negro, es de 1962. Y en 1991, Steven Soderbergh filma una película sobre la vida y la obra de Kafka, ¿no? Michael Haneke filma en 1997 El Castillo, ojalá las pudiéramos encontrar en YouTube, las películas, y Valerie Fokine filma Metamorfosis, ¿no? La siguiente. Y bueno, los aspectos psicológicos de la obra de Kafka o del mismo, de la vida de Kafka, ¿no? Son que percibe un padre omnipotente y una figura omnipotente y amenazadora, muy autoritaria del padre. Y bueno, también el olvido, maneja el olvido, lo vemos en Metamorfosis, la familia olvida a Gregorio. Y bueno, él mismo escribe en una carta o en su diario, dice, vivo en medio de mi familia, entre las mejores y amorosas personas que se puede imaginar, como alguien más extraño que un extraño. Con mi madre, en los últimos años, no he hablado de media más que 20 palabras por día. Con mi padre jamás intercambié otras palabras que las del saludo. Entonces esto nos refleja cuál era la relación de Kafka con sus padres, con su familia. La que sigue, por favor. Y bueno, Kafka internaliza las inseguridades del padre. El padre era un hombre muy, muy inseguro, quien lo hace sentirse con una minusvalía, con una insuficiencia. Y bueno, esta experiencia de la vida de Kafka en relación con su padre le genera una angustia de muerte que refleja en su obra, ¿no? En el proceso, en la metamorfosis. Y bueno, hay un sentimiento profundo de soledad y de aislamiento que le permite trabajar en su obra y él aprecia este aislamiento porque puede escribir. Mientras él trabaja, estudia abogacía y llega a tener un doctorado en Derecho, pero él trabaja para una aseguradora que termina abandonando, ¿no? Porque no está de acuerdo en el trato que se le da a los empleados. Eh, eh, eh,
y esto también le provoca sentimientos de inadecuación y culpa, no solamente la relación con el padre, ¿no? La vida laboral el tratamiento, escuela la relaciona con el vientre materno, ¿no? La que continúa, la que sigue, por favor. Y bueno, hablando de la escuela, Kafka habla de la escuela en uno de sus escritos y dice, en nuestro país, los estudiantes de bachillerato judíos tienen muchas veces sus rarezas. Se dan entre ellos las cosas más inverosímiles, pero esa fría indiferencia mía, encubierta apenas, indestructible, puerilmente desvalida, llevada hasta los extremos ridículos, animalicamente satisfecha de sí misma y en un niño con una imaginación autosuficiente pero fría, no la he vuelto a encontrar en parte alguna. Aunque en mi caso personal eso haya sido la única protección contra el desgaste nervioso que produce el miedo y el sentimiento de culpa. Kafka, cuando era niño y era llevado a la primaria, lo llevaba a su cocinera, la cocinera de su casa, y esta siempre lo amenazaba con acusarlo con la maestra, diciéndole que era un niño muy inquieto, muy desordenado y muy desobligado con las tareas. Entonces él ya llegaba con ese miedo a la escuela, ¿no? Se relacionaba poco con los compañeros, aunque tenía amigos, pero él ponía una barrera entre su vida personal y sus amigos, ¿no? La que continúa, por favor. Sus grandes amores. Él ama a Felisa Bauer, con la que se compromete creo que 2 o 3 veces, pero termina rompiendo el compromiso. A pesar de que la última vez que se compromete con ella, su padre lo acompaña. Ella siempre tiene la duda de por qué Kafka terminó el compromiso, porque el hermano que estaba casado con su hermana defrauda al suegro y ella le compra un boleto para que huya a Estados Unidos y su hermana menor tiene un embarazo ilegítimo. Entonces ella tiene la duda de si Kafka renuncia a ella por esta situación social que está enfrentando, ¿no? Pero también Kafka tiene sus dudas sobre el matrimonio, sobre mantener el compromiso con Feliz, pero porque él quiere viajar fuera de Praga, quiere irse de Praga para desarrollarse como periodista. Entonces piensa que este matrimonio no le va a permitir alejarse de la ciudad, ¿no? Gertie Wasner es una aventura, es un amorío corto que tiene Frank Kafka en un internamiento en uno de los sanatorios en Suiza. Él, cuando estaba aislado, podía relacionarse mejor con las mujeres. Sin embargo, sus relaciones nunca llegaron a concretarse de manera comprometida hacia un matrimonio. Sin embargo, vivió con Dora Dimant los últimos años de su vida. Otro de sus amores fue Milena Gesenka. Esta mujer, Milena Gesenka, era una mujer casada, se conocieron en un ambiente también político-literario y establecen correspondencia, creo que se ven pocas veces, y él se enamora, pero bueno, no, tampoco se llega a nada en esta relación, y en los últimos años de su vida, él vive con Dora Dimant, se va a vivir con ella, y el padre de Kafka se opone al matrimonio porque ella no pertenece a la clase social que pertenece Kafka, ¿no? Entonces, como vemos, para Kafka es difícil establecer las relaciones amorosas comprometidas porque
amar para él era asociar a estas mujeres con su madre, ¿no? Una madre fría, abandonadora, que no puso una barrera ni lo defendió contra el padre, ¿no? Entonces él sentía a las mujeres amenazantes, ¿no? En este aspecto. La que sigue, por favor. Y bueno, la obra de Franz Kafka es una obra extensa. En 1904 escribe la obra Descripción de una lucha. En 1907 Los preparativos de una boda de campo. Aquí en esta obra él habla de los temores al compromiso, ¿no? En 1908 aparece en la revista Hyperion su primera publicación, de Traunstein, no sé pronunciar alemán, no sé cómo se pronuncia. En 1910 empieza a escribir su diario y en 1912 escribe un cuento, Veredicto, y en 1912 La Metamorfosis. La mayoría de su obra se publica post-mortem. Lo que se publica en vida son las publicaciones que le hacen las revistas. En 1914 escribe La colonia penitenciaria, El proceso, una de sus obras más famosas, Recuerdo del ferrocarril de Calda, El maestro de aldea y El sustituto. La que sigue, por favor. Y bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver más de su obra. En 1917 escribe 14 relatos que van a integrar la colección Un médico de aldea. Y también escribe El puente. El puente es muy interesante porque el puente es un hombre por el que pasa, por este puente o por este hombre pasan las personas y él intenta ver a las personas que están pasando sobre él, pero al voltear a verlas cae en el abismo. Entonces, se hace una analogía, los psicoanalistas hablan de cómo Kafka proyecta su vida en esta obra, ¿no? Sus inseguridades, su temor al mundo, ¿no? Escribe también El cazador Grauchus, El vecino, La confusión cotidiana, El silencio de las sirenas, La muralla china. Aquí habla de los límites que debemos de tener las personas o el personaje, ¿no? O él mismo. Límites que le permitieron a él aceptarse tal y como era. Que la finalidad de su obra es enseñarnos esto, ¿no? Aceptarte con tus inseguridades, con tu dolor, con tu pena, con tus miedos, aceptar la vida con sus horrores y con su absurdo, ¿no? Y bueno, tiene también la obra Reflexiones sobre el pecado, el sufrimiento. En este escrito, en esta obra, el sufrimiento, escribe sobre precisamente lo que él está viviendo, todo el sufrimiento que ha sufrido, que ha sentido durante toda su vida, lo proyecta en esta obra, ¿no? No olvidemos que el temor a la muerte está presente, quizás desde su relación con el padre, pero también con su enfermedad. Sabemos que la tuberculosis en esos años pues nos iba a conducir tarde o temprano a la muerte. La que continúa. Bueno, también publica en Berlín en la revista Marcias, también Un viejo pergamino, Un fratricida, El nuevo abogado. Vemos cómo su profesión también influye en su obra, ¿no? En Chacales y Árabes habla sobre su lucha interna de aceptar a esa parte oscura de su vida, de su vida interna, pero también esa luz. Pocos autores nos hablan sobre la parte bohemia, la parte alegre de Kafka, la parte chusca de su vida, ¿no?
creo que nada más es un autor, ahorita no recuerdo el nombre, recuerdo el nombre del libro, este es Kafka, donde nos habla de 99 situaciones que podemos reconocer en Kafka desde otro punto de vista menos doloroso, menos oscuro, ¿no? Y más acercado al mundo. Y bueno, también escribe en la revista de Jude, dirigida por Martin Buber, dos historias de animales, donde hace una crítica a la academia, ¿no? La que continúa. En 1918 escribe Prometeo y otra de sus obras muy importantes, en el 1919, Carta al Padre, una carta que pues nunca fue entregada a su padre, ¿no? Esta obra habla y reflexiona acerca de esa relación, ¿no? Y bueno, en 1922 la revista Genius publica un primer Sufrimiento y el Rundaschau, un artista del hambre. En este libro, lo vemos mucho en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Cómo somos incrédulos, cómo nos enamoramos de un personaje y después de 6 meses lo criticamos, lo señalamos con el dedo, ponemos en duda toda esa verdad que pudiera estar defendiendo, ¿no? Y bueno, el artista del hambre es un personaje que hace largas jornadas sin comer y cada vez está más delgado, está en una jaula, en un circo donde lo exhiben al público, el público va y lo ve, pero duda y piensa que por las noches ha de comer, ¿no? Para proteger su vida. Pero este hombre, en defensa de esa verdad, se niega cada vez más a comer hasta que deja de ser un espectáculo y es arrumbado en esa jaula y pues precisamente muere de hambre en el olvido. El guardia que lo visita que lo vigila para que no se vaya, es el primero en dudar en la verdad que defiende este hombre, ¿no? Entonces vean el mensaje de esta obra, donde Kafka nos habla de cómo hemos perdido la fe, hemos perdido la confianza en los otros seres humanos, pero también en nosotros mismos. Y en 1923 escribe Una mujercita y la madriguera, ¿no? Y en 1924, en la obra Josefina la cantante, habla sobre ese mundo de oropel, sobre las apariencias y cómo las apariencias nos esclavizan y nos condenan. Él está harto de aparentar en el mundo lo que no es y lo refleja en esta obra de Josefina la cantante. La siguiente, por favor. Y bueno, su muerte se da el 3 de junio, el 19 de abril, es internado en un sanatorio en Kirlin porque se pone muy grave y uno de los médicos, uno de los amigos de la familia médico, hace que le sugiere que se interne en la clínica porque bueno, él ya está muy mal de su, de su tuberculosis y bueno, con Masbrod viaja a Praga, convive con la familia y bueno, le entrega su obra a Masbrod, Milena lo visita y él le entrega el diario. Ella vive con esta otra joven que lo acompaña hasta el día de su muerte. Él falleció un 3 de junio a los 41 años y es enterrado 11 días después en el cementerio judío de Praga. Entonces, ¿algún comentario, chicos? Sobre la obra de Kafka. ¿Alguien lo ha leído? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Buenos días. Este, Gracias por esta revisión que de repente pareciera como ponerme a anotar cuáles lecturas me faltan por realizar. Este, es, yo creo que esta capacidad de un ser humano que habla de lo humano, ¿no? Que Exacto. cuando lo leemos puede sonar como una dimensión de lo siniestro, quizás, o quizás de lo, ¿cómo le plantean? Es que dicen que lo íntimo no se habla, ¿no? Se plantea que la ropa sucia se lava en casa. Y eso yo creo que es un problema de nuestra existencia social, de nuestra construcción social, porque negamos esta condición humana que mientras más pudiéramos acercarnos, no viviríamos en lo individual lo que es colectivo, que somos productos en esta intersiendo con personas, pero también con textos. Yo coincidiría con usted, profesora, con respecto a cuando yo leí Metamorfosis, la vida se me trastocó, ¿no? Es una condición de tanto dolor en sus diferentes líneas que de repente no entiendes por qué te toca tanto, pero te toca mucho. Entonces creo que son temas donde quizás podemos hablar precisamente de estos temas a partir de nosotros es importante que no utilicemos que solamente el lenguaje va a decir cosas, ¿no? Quizás esto que yo digo que sentí cuando leí que me trastocó tanto, es precisamente lo que no se nombra, que requiere otras vías de expresión. Entonces, pues gracias, porque realmente es fascinante escuchar este dominio que tiene del tema y este transcurrir que deja hambre. Muchas gracias. Hablando de metamorfosis, Nancy, es impresionante cómo él refleja en este personaje de Gregorio Samsa ese lado oscuro que te va convirtiendo en algo que nadie quiere ver y que tu familia no acepta, ¿no? Y que creces en ese lado luminoso que realmente lo que esconde es esa oscuridad que llevas dentro, ¿no? Y que forma parte de ti y que no necesariamente es malo. Que los demás lo vean malo es diferente. Entonces, bueno, a lo mejor todos llevamos un insecto dentro, ¿no? Que no hemos dejado salir porque le tememos, ¿no? Porque es diferente. Pero bueno, aprendamos a verlo como este artista del cyberpunk, donde hace una escultura de metamorfosis hermosa. ¿Te parece, Nancy? Sí, yo sí creo que construyamos la expresión de nuestra propia parte oscura, ¿no? Aceptándola. Y Muchísimas oscura entre comillas, ¿no? Que es, realmente es humana. humana, esa condición humana que todos tenemos, que no podemos dejar de lado y que bueno, por allí decía uno de mis grandes maestros, tú crees que vives consciente en el consciente, pero quien te gobierna es el inconsciente, ¿no? Y lo que los demás ven es tu inconsciente, que tú no puedes ver. Y sí, así pasa. Además, Tete, yo creo que a mí también me tocó leer precisamente Metamorfosis y también es muy complicado, creo, ser objetivos al interpretarlo a Kafka. Es muy complicado. Sí. Yo creo que a cualquier autor, ¿no? Pero bueno, habrá quienes desde ciertas, a lo mejor, perspectivas teóricas, no sé, pero creo que es difícil. Yo cuando lo leí estaba en la adolescencia, ¿no? Entonces, por ahí más o menos en esa etapa de conflictos fuertes y de pronto pues viene toda esta proyección e inclusive hasta elaboración, ¿no? De muchos de los aspectos que los mismos chavos puedan tener. Pero Ujú. luego si lo analizamos desde otra perspectiva o si lo volvemos a leer ya más adelante, pues entonces, bueno, en lo personal creo que por un lado, pues puede ser un retrato muy interesante de la misma adolescencia. Claro, pues a lo mejor con los sesgos subjetivos, pero también si lo leemos desde otra edad y desde otro momento y desde otras situaciones, pues también nos vamos dando cuenta cómo es la vejez, ¿no? O sea, cómo es esta parte donde dejamos de ser productivos, donde dejamos de ser
el apoyo de los otros, donde dejamos de ser ese proveedor, y finalmente nos vamos, Y que tenemos que someter nuestra soberbia, Adrián, y aceptar ajá. la vida de los demás. Sí, no, y aparte cómo nos vamos degradando digo, se oye feo, pero pues es parte de la realidad y es parte de Nos la vamos vida. deteriorando. Esa es la crudeza con la que de pronto leemos a Kafka, pero como ustedes dicen, a lo mejor estamos hablando de un escarabajo, pero finalmente así es el humano, ¿no? O sea, es muy interesante cómo lo podemos interpretar, ¿no? Sí, la interpretación puede ser desde tu mundo interno, desde el mundo familiar, las Claro, relaciones familiares, desde el aspecto social y político, porque la claro. sociedad llega a un momento en el que nos persigue, nos señala, nos impone leyes, en el proceso lo podemos ver. Y nos aniquila, ¿no? Al fin. Nos aniquila al fin de cuentas. En el proceso vemos a un hombre que está en su habitación y llegan dos autoridades, dos hombres que representan la autoridad, no le explican por qué es detenido, pero es detenido en libertad, él va a trabajar, pero le siguen un proceso en el que no se aclara, los abogados no están muy interesados en ese proceso, no le aclaran qué es lo que está pasando, el juez no está enterado de la situación y van prolongando este proceso a lo largo y a lo largo hasta que al personaje que se apellida K, Joseph K, van por él, se lo llevan y él sabe cuál es su destino y lo matan. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto esto? No en 1912, 14, cuando se escribió la obra, sino actualmente. Y, Por sí, eso se dice que en el proceso Kafka predice lo que socialmente pueda estar sucediendo, ¿no? ¿Qué pasó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial? La familia de Kafka, bueno, él muere antes de la Segunda Guerra Mundial, o cerca de la Segunda Guerra Mundial. Sus padres mueren después y sus hermanas mueren en los campos de concentración judíos. Masbrod huye a Estados Unidos con toda la obra de su mejor amigo y entonces decide publicar esta obra. Y podemos encontrarla en internet, hay una página que se llama ebook Leo, algo así. Ahí está toda la obra de Kafka y si no, a través de Adrián me pueden decir, les mando los PDFs de la obra de Kafka. También está el análisis de la vida de Kafka, creo que de dos autores diferentes. Y también tengo el análisis de psicoanalítico de la obra y de la vida de Kafka a través de Adrián, se los puedo hacer llegar. Es a mí un autor que me ha enamorado desde que tuve el primer contacto con él en la adolescencia. Yo veo las imágenes ahora, es un hombre atractivo, estaba enamorada de las orejas de Kafka, ¿no? De esa mirada brillante que tenía, y bueno, pues con tuberculosis, ¿quién no tiene una mirada brillante, no? ¿Algún otro comentario? Lorena Betancourt nos comenta a través del chat, me parece que en su obra Kafka pone la huella humana del sufrimiento y el dolor. Su obra es como un lienzo que gratuitamente entrega sobre lo que a veces nos negamos a ver. Así es, de Lorena. acuerdo, totalmente. Totalmente de acuerdo. Muy ¿Algún bien. otro comentario? También necesito que ¿cómo se dice? Retroalimenten, ¿cómo les pareció? Es un tema muy amplio, muy amplio. Se requeriría un café literario y que charláramos sobre esto, nos tomáramos un vinito, un café, y conociéramos más a los personajes de Kafka, incluso conociéramos más al autor, ¿no? Se me ocurre un café literario donde alguien
representando a Kafka, nos hable de su vida y de su obra, ¿no? Bueno, yo soy muy soñadora. Y lo hemos hecho en el instituto, creo que nos hace falta otro Y ya doctor. hace buen rato que no, ¿verdad? Sí, sí, hace rato que ya no analizamos autores, no hablamos de poesía. Y bueno, en el instituto tenemos lectores ávidos que nos gusta este mundo de la literatura y que no está para nada alejado de la psicología. Cuando entré a estudiar la maestría, lo hice porque dije, Esther, tienes que defender tu reserva cognitiva, ya tienes 64 años, vas que vuelas ya para una vejez, porque ahorita se supone que estoy en la prevejez, pero ya el próximo año ya estoy en la vejez. Entonces dije, no quiero una demencia antes de los 90 años, si es que llego a vivirlo. Entonces decidí estudiar una maestría que no tuviera nada que ver con la psicología. Sorpresa. La literatura está muy relacionada con la psicología. Claro, La totalmente. filosofía, las grandes obras de arte, los rusos en su literatura clásica, igual que Kafka, han plasmado la condición humana, ¿no? Y es una herramienta muy importante para quienes estamos en contacto con un paciente, ¿no? Pues Bien. muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, alguna recomendación, yo se las agradecería mucho. Pues muchas gracias, Tete. La verdad, pues como siempre, maestra de muchos de nosotros, bueno, sabemos y conocemos de su Y trayectoria. ustedes también han sido mis maestros, chicos. Créanme. Muchas gracias, Ha sido mi maestro. Aquí Carla Barragán está pidiendo, nos voy a apuntar su correo, sí. ¿Cabama? ¿Cabama? Ay, está avanzando. @gmail. ¿Sí te quedan los mensajes a ti, Adrián? No, pero déjeme, a ver, déjeme de una vez los voy a copiar así rápidamente. También la doctora Nancy es doctora 08. Aquí voy a tomar en cuenta quiénes son. Sí, para poder, si no les escribo en el chat mi correo, y de allí ya yo les envío lo que tengo. Igual lo que podemos hacer también, Tete, es que, bueno, ya los tengo aquí copiados. Lo que podemos hacer es, yo se los paso, a ver, ¿dónde anda? Yo se los paso por el grupo de WhatsApp que tenemos. Perfecto, Mira, sí, sin problema por ahí. es cierto. Ok. ¿Vale? Bueno, Tete, la Secretaría de Salud de Durango y a través del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango le otorga la presente constancia a maestra Esther Pacheco León por su participación como ponente en la sesión académica del 10 de agosto del 2022 con el tema Kafka, el intelectual marginal, dictado por videoconferencia en la ciudad de Durango, Durango, México. Y bueno, lo firma nuestra directora general, la doctora María Soledad Ruiz Canán. Tete, muchas gracias. De Muchas verdad, muchas gracias. gracias. Por ahí seguimos molestándola y pues No, no es solicitando mucho que nos siga apoyando con alguna de las sesiones académicas. Ok, con mucho gusto. ¿Vale? Gracias. Gracias a todos y Buen día a todos. nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Retomamos. Nada más rápidamente un anuncio. Voy a hacer un formulario porque la intención es darles constancia de los primeros 6 meses del año. Sabemos que vienen algunos cambios en la Secretaría de Salud. Bueno, la intención es pues que ya tengan ahí su constancia y bueno, ya se los enviaré a través del chat de las sesiones académicas. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles.